Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Ya, Buenas Eduardo. tardes, maestra. Ninguno más. Buenas tardes, buenas tardes. Ya está, maestra, ya está, es el último. Ya no más. Bien. Recuerden que deben tener sus cámaras encendidas, por favor. Y vamos a retomar en donde nos quedamos el martes. Vamos a ver si de verdad retuvieron la información que vimos o se les olvidó por completo en su día inhábil. ¿Cuál era la diferencia entre método y técnica? Yo, maestra, puedo decir, A ver, Larisa, dime. bueno, método es el proceso y la técnica es la manera de cómo se va a desarrollar la actividad. Pero algo muy importante que tiene que quedar claro es dentro del proceso, porque si lo ponemos en la manera de, es como si estuviéramos diciendo método también. Entonces tenemos que dejar claro que la técnica se incluye en el método y que es, digamos que la manera específica en la que se cumple cierta parte del proceso y también el instrumento que usamos para realizar esa parte del proceso. ¿Ok? ¿Cuántos tipos de método vimos? Vimos 4. Vimos 4. ¿Cuáles son? Método deductivo. Método inductivo, deductivo, axiomático, hipotético deductivo. Ok, vimos inductivo, deductivo. Dentro del deductivo está el axiomático y el hipotético deductivo. Muy bien, todos esos vimos. ¿En qué consiste el inductivo? Más o menos, en general, o sea, no me vayan a decir paso por paso, pero en general, más o menos, ¿qué hay que hacer? Pues es la fase analítica donde básicamente recoges toda la información, nada más sin formar ninguna hipótesis ni nada. Solo es como que contar. Ok, muy bien. Más o menos el tipo de información que recabamos pues es un poco más específica. Muy bien. Del axiomático, ¿qué podemos decir del axiomático? Que aplica el conocimiento lógico, las verdades son como, o sea, indudables. Exacto, cuando nos basamos de verdades indudables para hacer nuestros enunciados. Muy bien. ¿Y el hipotético deductivo en qué consiste? Más o menos. Bueno, maestra, perdona si llegué tarde, pero tuve problemas con el internet.
No te preocupes, hija, lo importante es que ya estás aquí. Sí, maestra, ¿y de qué están hablando ahorita? Sigue explicando, ¿no? No, estoy repasando lo de la clase anterior para poder continuar. Ah, bueno. Entonces, ¿en qué consistía el hipotético deductivo? Es el que se basa más en la ciencia. Sí, todos se basan en la ciencia, pero ¿qué es lo que la distingue del axiomático? Que se basa más en el razonamiento de comprender, ¿no? No precisamente, o sea, sí hay de eso, pero no precisamente. Que cuenta con una experimentación. No No sé. sé, digo que explica los fenómenos de la realidad natural. Ajá, sí, esa es una diferencia. Muy bien, Montserrat. Eduardo, a ti casi no te escuché. Le iba a decir que porque es la que cuenta con una experimentación y una vez que se hace, tiene una verificación que es, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Tiene una verificación específica, vaya, como si tuviera algo que lo respalda. Claro que sí. Muy bien. Eso lo tienen todas. Pero en el axiomático, pues casi no era necesario, o no es necesario, porque es evidente. Pero en la del hipotético deductivo, ahí sí es necesario que haya una verificación porque no es tan evidente como en la otra. Muy bien, entonces vamos a ver los tipos de método que nos faltaron y vamos a hacer, si nos da tiempo. Es como conclusiones en base a lo que observamos, ¿no? Así es. Hay que hacer un proceso inductivo primero para hacer el hipotético deductivo después. Vamos a ver los que nos faltaron. Y ya si nos da tiempo, hacemos un pequeño repaso con lo anterior y lo de hoy. A ver si realmente pueden hacer una identificación a partir de ejemplos de cada uno. Entonces ahorita que se empiece a compartir la presentación, pues ya comenzamos. Recuerden que hay que tomar apuntes para que no se les olvide la información. Muy bien, ¿ya se puede ver? Maestra. Excelente. Entonces ahorita los que vienen son los métodos analítico y sintético. Estos tipos de métodos pues no son precisamente llevados como tal, o sea, sí se llevan como tal, pero no se llevan solos. Normalmente se utilizan para complementar los otros métodos y pues cada uno cumple una función específica. Y lo dice aquí, los métodos analíticos y los métodos sintéticos pueden ser utilizados y con frecuencia así sucede como métodos complementarios en la investigación. Podríamos llevarlos por sí solos, pero normalmente se utilizan para complementar
algún tipo de investigación o método que estemos llevando a cabo. Se identifica como analítico cualquier procedimiento que consiste en dividir un todo en las diferentes partes que lo componen, que normalmente cuando llevamos el método inductivo, esto es lo que hacemos, ver parte por parte, poco a poco, lo que esté ocurriendo en el fenómeno que estamos investigando. Y por ende, también llevamos, aparte del inductivo, llevamos el método analítico, porque como el nombre lo dice, estamos analizando, pero básicamente hay que desbaratar todo lo que implique el fenómeno, la situación, la problemática, para que nosotros podamos hacer ese análisis profundo parte por parte. Por eso aquí en las imágenes, pues representa al método analítico, porque vemos que pues, hay una incógnita, pero para resolverla hay que analizar, como el nombre lo dice, cada una de las partes que estén implicadas en ella. El proceso sintético consiste en agregar lo que previamente estaba separado. O sea que yo una vez que ya hice este proceso de análisis, lo vuelvo a juntar, o sea, vuelvo a armar el fenómeno que desbaraté, pero ya con lo que realicé dentro del análisis, y lo voy uniendo poco a poco hasta que obtengo la información completa. Por eso aquí aparece representado con un rompecabezas, porque pues al armar un rompecabezas, primero vemos pieza por pieza qué forma tiene, qué colores tiene, más o menos en dónde se ubica, y poco a poco lo vamos armando hasta que tenemos el rompecabezas completo, y eso ya sería como hacer una síntesis de la investigación, y por eso se llama método sintético. El método histórico, este es otro tipo, y dice, es un tipo de investigación perfectamente definido para determinar y eventualmente explicar los acontecimientos ocurridos en el pasado. O sea que este tipo de método lo usamos exclusivamente para cuando tenemos que analizar algo o investigar algo que tiene que ver con un suceso pasado. No importa en qué área, en qué ciencia, pero todas tienen algo en el pasado, algún evento, algún fenómeno o algo que permite que sean lo que son ahora. Entonces, cuando usamos el método histórico, nos enfocamos precisamente en esos sucesos pasados para poder entender algo que esté ocurriendo actualmente o para poder hacer algún tipo de predicción futura. Un esquema común del proceso metodológico de los estudios históricos, tras la adecuada selección del problema a investigar, sería el siguiente. Ya más propiamente vamos a ver el método, pero hay que seleccionar primero cuál va a ser el suceso histórico en el que me voy a enfocar. Especificación de la población de datos necesitada. Al igual que cuando hacemos una investigación en donde usamos personas para recolectar información, o si estamos hablando de animales o de plantas, que tenemos una cantidad considerable de individuos de donde vamos a sacar la información, lo mismo pasa aquí, pero es con información que normalmente está por escrito. Difícilmente vamos a conseguir que una persona nos dé información de la situación. O sea, si va a ser de una persona, pues es de alguien que se ha dedicado a estudiar esa situación en particular. Y pues lo más confiable sería de alguien que estuvo ahí, pero pues difícilmente
podemos conseguir ese tipo de información. Entonces, mayormente están por escrito. Y ya que tenemos la población, o sea, la cantidad de información o de datos que necesitamos para nuestra investigación, viene la determinación inicial de la disponibilidad de los datos necesarios. O sea, aparte de que yo necesito una cantidad considerable, necesito que esos datos estén disponibles. Hay algunos que podrían obtenerse muy fácilmente, que no tengo que hacer mucho trabajo para conseguir esa información, pero vamos a tener otras, seguro, que nos va a costar más trabajo. Entonces tenemos que ver si realmente tenemos acceso a esa información, si está disponible para nosotros o no. Si no está disponible, si no hay manera de conseguirla, pues hay que descartarla y encontrar otras alternativas que estén más a mi alcance. Después de eso viene la colecta de datos. O sea, ya tengo lo que necesito, entonces vamos a empezar a recopilar los datos que están en todo eso que yo ya conseguí. En esa colecta de datos hay que considerar los datos conocidos, entonces es lo que más fácil se consigue. Buscar nuevos datos de fuentes conocidas, tanto primarias como secundarias, que normalmente las fuentes conocidas, pues que si son libros, la entrevista con las personas, alguna revista, algún periódico, también internet, hablando de épocas actuales. Entonces esas son fuentes conocidas, dice primarias y secundarias, pues porque puede haber esa variación en el tipo de fuente. Y la búsqueda de nuevos datos de fuentes previamente desconocidas, o sea que no son tan comunes estas fuentes, pero que nosotros pues también podemos sacar información de ahí, que no precisamente la mayoría consulta. Entonces por eso dice que es desconocida, no precisamente porque lo sea, sino porque pues no son comunes para conseguir información. El informe de investigación, una vez que yo ya tengo todos esos datos recolectados, entonces hago mi informe. Los escribo, todos los redacto en ese informe y después de hacer el informe, pues existe la interacción del informe con la búsqueda adicional de nuevos datos y nuevo examen de los datos. O sea que muy a pesar de que yo ya tenga mi informe hecho, no está exento de que no se le pueda agregar algo más. Entonces, yo puedo volver a analizar la información que tengo en el informe y decir, bueno, es que se le pueden agregar más cosas y voy a buscar más, puedo buscar más. Y también decir, bueno, es que a lo mejor esta información pues está de más, no es algo que necesite, entonces la puedo quitar o la puedo sustituir o puedo modificar algo. O sea, todavía puedo hacer cosas con ese informe, no solo porque ya esté terminado o yo considere que ya esté terminado, lo voy a dejar así. Interpretación final de los datos. Aquí la interpretación debe estar basada en los datos que se recolectaron y que se pusieron en el informe. No es precisamente reventar tu cabeza tratando de entender la situación del pasado. O sea, no estamos interpretando lo que sucedió en el pasado, sino que estamos tratando de entender la conexión de esa situación con lo que estamos investigando que está ocurriendo en la actualidad. O sea, eso nos sirve para poder entender esas situaciones e incluso para poder predecir alguna situación futura. Pero no es para que interpretemos el pasado, es para entender, por ejemplo, las causas o las consecuencias o la existencia de algo, etc. Aplicación de los datos a hipótesis presentes y futuras, es lo que ya les había comentado. O sea que una vez que yo ya lo interpreté, entonces puedo formular alguna hipótesis que tiene que ver con
el evento ocurrido y con lo que esté ocurriendo actualmente e incluso hacer mis predicciones a futuro. Por último, tenemos el método experimental. Aquí lo importante del método experimental es que pues existe la manipulación de las variables, pero para que nosotros sepamos cuáles son esas variables, pues necesitamos una hipótesis que las contenga para que podamos hacer este método. O sea, aquí va más relacionado con la investigación experimental, pero recuerden que no es exclusivo. O sea, cualquier tipo de investigación de cualquier ámbito pueden usar cualquier método, pero pues algunos tienen preferencia hacia ciertos métodos y en el caso del experimental, pues es el que más utiliza la investigación experimental y las ciencias que se dedican a hacer experimentos específicos y que tengan ese control dentro de lo que estén haciendo en el experimento. Y lo dice toda la diapositiva, que eso es lo más importante. La manipulación de las variables y ver qué es lo que ocurre con las otras variables a partir de esa manipulación. Pero ya específicamente vemos que para que una investigación pueda denominarse como tal, debe manipularse al menos una variable independiente, porque pueden haber varias. Tampoco excedernos en eso, pero pues pueden haber varias. Y mínimo hay que manipular una. Constatarse los efectos de esta manipulación en la variable dependiente en el estudio de un fenómeno dado. O sea, tenemos que ver que al manipular la independiente, pues cause algún cambio en la otra variable. Con ello se pretende determinar la relación causal entre ambas variables mediante el control riguroso de otras variables no implicadas explícitamente en el estudio. O sea, que no es precisamente que solo las que estén incluidas en la hipótesis, sino que también podemos abarcar otras que a lo mejor podrían tener influencia, pero pues tenemos que ver que realmente sea... ¿Qué pasó? ¿Será que puedo volver a explicar la primera parte? Es que no. Es que básicamente todo va a lo mismo. O sea, es manipular mi variable independiente y ver que esa manipulación cause los cambios en la variable dependiente. O sea, básicamente a eso va este método. Y lo va diciendo en cada parte. O sea, no dice cosas muy diferentes. En eso se basa. En el tercer punto dice que se trata de controlar con la máxima precisión las variaciones de la variable dependiente para asegurar que se deben a las variaciones de la variable independiente y no a la influencia de otras variables. O sea que dentro de este control que llevamos, tenemos que estar completamente seguros de que al manipular la variable independiente, eso provoque el cambio en la dependiente. Si nosotros no hacemos esta observación cuidadosa, podría ser que no tenga nada que ver lo que yo estoy haciendo con lo que esté ocurriendo del otro lado, que incluso pueda ser por otras cuestiones que no tienen nada que ver. Entonces, por eso, este método experimental, al igual que la investigación experimental, pues tiene que ser muy cuidadosa y rigurosa para poder asegurar esas situaciones. Este control permite llegar a explicar el fenómeno objeto de estudio, superando así la mera descripción. O sea que ya no se queda nada más en lo que alguien te pueda contar sobre el fenómeno, sino que tú ya lo estás viendo con tus propios ojos y estás comprobando que eso es lo que ocurre y tienes tu evidencia empírica. Esta estrategia se concreta en el llamado experimento científico. O sea que para que nosotros utilicemos este método, pues hay que en su mayoría
si no es que en todas las ocasiones, pues hacer experimento y de índole científico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Tomaré eso como un no. No, maestra. Excelente. Entonces, en este momento voy a dejar de compartir la presentación y vamos a hacer el repaso porque sí nos da tiempo. Para ver si realmente les quedó claro desde el martes hasta hoy. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el repaso? Yo les voy a dar unos ejemplos de cada tipo de método y ustedes tienen que escuchar con mucha atención para poder identificar y decir cuál es. Pero no lo van a decir por el micrófono. Estamos teniendo clase, Jorge. Estábamos viendo el tema. ¿No está prestando atención, señor? Los tipos de método que no vimos el martes. Estamos terminando de ver el tema que empezamos el martes. ¿Con la conexión? Ok, recuerden que cada vez que tenemos problemas de conexión hay que reportarlo con su tutora de grupo para que los demás maestros estemos enterados por si no entran a clase o por si tienen problemas para estar dentro de la clase o para entregar alguna tarea. Sale, tienen que decirlo. Ok. Pero hay que reportarlo a tu tutora para que todos sepamos. Ok, entonces ustedes van a dar la respuesta, pero no por el micrófono, lo van a escribir en el chat. Y una vez que yo vea que ya dejaron de escribir sus respuestas, entonces les digo si acertaron o no. ¿Ok? Entonces, porque si lo digo mientras lo están escribiendo, pues todo el mundo va a escribir lo mismo. Entonces voy a esperar. Y si están en lo correcto, les digo quiénes estuvieron en lo correcto. Y si no, no les voy a dar la respuesta hasta el final. ¿Ok? ¿Están listos? Muy bien. Vamos con el primer ejemplo que dice así. Funcionarios de la Secretaría de Salud deben establecer la historia de la introducción de los equipos de rayos X en los hospitales de la Ciudad de México. Comiencen a escribir sus respuestas. ¿Es qué tipo de método es? Exacto. Experimental.
histórico. ¿Puede volver a repetirlo, maestra? Por cada repetición se disminuye su tiempo para adivinar, o más bien para dar su respuesta. Funcionarios de la Secretaría de Salud deben establecer la historia de la introducción de los equipos de rayos X en los hospitales de la Ciudad de México. Por aquí dicen histórico, 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 deductivo. Creo que es un método histórico, histórico, de campo, histórico. Maestra, ¿pueden estar juntos dos tipos de métodos? Tal vez. Histórico, histórico. Histórico, histórico, histórico o hipotético deductivo. Escoge uno, Larisa, por favor. ¿Qué pasó, Maestra, Ariadna? ¿puede volver a repetir lo de que si puede volver a repetir el enunciado o la frase? Después de esta repetición se acaban las respuestas, ¿ah? Nada más ténganlo en cuenta. Funcionarios de la Secretaría de Salud deben establecer la historia de la introducción de los equipos de rayos X en los hospitales de la Ciudad de México. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se acabó! Para todos los que dijeron histórico están en lo correcto. Los que no, pues no. Vamos con el siguiente. Un matemático intenta demostrar un teorema nuevo, desconocido, planteado por la Asociación Mundial de Investigación Matemática. ¿Cuál es? Axiomático, documental, axiomático, axiomático, experimental, axiomático, 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 experimental, axiomático, 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 experimental, analítico y sintético, axiomático, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Todos los que dijeron axiomático o con que hayan dicho deductivo están en lo correcto. Vamos con el siguiente.
El consejo educativo de una escuela quiere saber las tendencias de elección profesional de los estudiantes de bachillerato a lo largo de 3 generaciones. De campo. Maestra, ¿lo puede volver a repetir, por favor? Recuerden que eso disminuye su tiempo. El consejo educativo de una escuela quiere saber las tendencias de elección profesional de los estudiantes de bachillerato a lo largo de 3 generaciones. Experimental. Inductivo, histórico. Analítico y sintético, deductivo. Analítico, analítico. Analítico, analítico, inductivo, inductivo, analítico y sintético, analítico, analítico, inductivo, inductivo. Inductivo, inductivo. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Y la ganadora es Karen, porque fue la única que le acertó, que le atinó. Era investigación de campo. De nada, hija, es un placer. Vamos con la siguiente. El mismo Consejo Educativo quiere conocer la eficacia y eficiencia histórica de una escuela de educación media superior a partir de los datos registrados en los documentos oficiales de la escuela archivados en el Departamento de Servicios Escolares. ¿Me lo puedo volver a repetir, por favor? De nuevo. El mismo Consejo Educativo
quiere conocer la eficacia y eficiencia histórica de una escuela de educación media superior a partir de los datos registrados en los documentos oficiales de la escuela archivados en el Departamento de Servicios Escolares. Documental. Documental, descriptivo, documental, 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 inductivo de campo, histórico, documental, documental, documental. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Deductivo, campo. ¡Tiempo! Todos los que dijeron documental están en lo correcto. Era investigación documental. Muy bien. Hasta aquí llegamos. Su actividad, el ADA número 3, pues como no tuvimos hoy la sesión de Classroom, pues van a tener que entrar a hacerla, aunque todavía no tenga la fecha límite, ni la hora, ni la instrucción específica. Bueno, la instrucción la tiene en el archivo, pero pues ustedes, aunque todavía yo no haya puesto nada, entren, revísenlo y háganla. Va a quedar para el sábado, pero pues ahí les voy a poner específicamente fecha y hora. Y una vez que terminen sus clases, en cuanto puedan, empiecen a hacer la actividad. Es un mapa conceptual en el que le van a incluir todos los tipos de método que vimos. Solo los métodos, no metan a las técnicas aquí. Métodos nada más, tipos de método. Para los que son muy hábiles usando la tecnología, lo pueden hacer en digital. Para los que no son muy hábiles en la tecnología, lo pueden hacer en su libreta. Recuerden que la foto que le vayan a tomar debe ser legible y la deben poner en Word para poder subirlo al Classroom en la fecha límite. Pero como les dije, aunque yo no le haya puesto nada, empiecen a hacerlo porque eso es lo que debimos hacer durante esta sesión. ¿Preguntas? ¿Seguros? Sí, maestra. Excelente. Entonces, cuídense mucho y nos vemos el martes. Adiós. Adiós. Bueno, maestra. Van a hacer un mapa conceptual, Larisa. Un mapa conceptual de los tipos de método.
Nos vemos, maestra. Adiós, Ariadna. Cuida mucho a tu bebé. De nada, hija. Bye. Adiós, maestra. Adiós, Eduardo.